Un saludo para todos y bienvenidos a este espacio de libre conciencia que llamamos el universo y el hombre. Hoy nos toca la segunda parte del cerebro holográfico, que probablemente no sea la última, ya que es un tema bastante intrincado, pero la ciencia concluye, y esto se sabía desde 1987, que el cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. La ciencia puntera a partir de esto, que ya está aceptado, pero aceptado por físicos actuales, va a ser la holografía. Holografía, que tiene algunos principios cuánticos, un par de ellos. Les había prometido explicar esa afirmación de la Universidad Australiana, donde decían que la realidad no existe, donde afirman que la realidad no existe si no se la está mirando. Las cosas existen solamente cuando las estoy mirando. ¿En qué se basaron? En el experimento de John Wheeler. Yo lo que hice fue una simplificación. No piensen que el experimento de John Wheeler es así. Simplemente lo simplifiqué. Como están viendo ahí, en la diapositiva que dice experimento de Wheeler, en el cuadro número 3, esos serían electrones que están en función de onda. ¿Cómo sabemos que están en función de onda? Porque atrás dibujan un patrón de interferencia. Muchas rayitas, un patrón de interferencia. ¿Por qué puse dos puntos en rojo ahí? Bueno, eso es a causa de un principio de superposición que dice que las partículas están en todos los lugares posibles a la vez. En este caso, están pasando por dos ranuras porque hay dos ranuras. No es que el electrón se separe, pase por las dos ranuras y después no. El mismo electrón pasa por las dos ranuras. También es no localidad. Una vez que pasa por las dos ranuras, está en dos lugares a la vez. Pero si yo tuviera 5 ranuras, pasaría por 5 lugares a la vez. Tuviera 50, pasaría por los 50 lugares a la vez. Esto sí es cuántica. Ahora viene el problema. Porque en el experimento de la doble rendija, nosotros lo que hacíamos para colapsar la función de onda era poner un detector en cada una de las ranuras. Un detector en cada una de las ranuras. Entonces, lo que obteníamos es lo mismo que está atrás. Un patrón de partículas. Son dos ranuras, son dos rayas. Listo. Pero supongamos que ahora el detector lo hacemos con un láser y lo ponemos bastante después del muro con las dos ranuras. Cuando disparo los electrones, esos electrones van a pasar por las dos ranuras a la vez. Sin embargo, al encontrarse con el detector, que es esa línea roja que ustedes ven, que está representando dos rayos láser, uno para cada lado, cuando el electrón pasa por el detector, toma la decisión de convertirse en partícula.
y dibujo un patrón de partícula. La pregunta que les hago ahora es, ¿pasó por las dos, por las dos rendijas a la vez o pasó por una? Aquí viene el problema. El detector es lo mismo que decir que ahí hay una conciencia con una intención definida de observar. ¿Ah? O sea, cuando se encuentran con el detector que lo hizo una conciencia para observar a los electrones, conciencia, intención, energía, ahí obtengo partícula. Pero el detector está mucho después de las ranuras. Entonces, ¿pasa por una o pasa por las dos? Cuando pasa el detector, todos los electrones se convierten en partículas, desde el primero que disparé. Supongamos que estoy disparando electrones cada 30 segundos. Cada 30 segundos. Es mucho más despacio que esto, pero... La respuesta a la pregunta es así. Cuando empecé a disparar, los electrones pasaron por las dos. Cuando observé los electrones con el rayo láser, pasaron por una. O sea que el futuro cambió el pasado. Parece raro, pero así es. Entonces, ¿pasaron por dos o pasaron por una? Ambas. Pasaron por dos y pasaron por una. Porque cuando fueron observados se convirtieron todos en partículas. Desde el primero que disparé. O sea que el futuro cambia el pasado. O si quieren el presente también, cambia el pasado. El pasado, en este caso, se puede cambiar. Entonces, los que hicieron este experimento, dice, bueno, con esto, la ley causa-efecto, tan conocida, ya no tiene validez. Si el futuro cambia el pasado, la ley causa-efecto ya no tiene validez. Los electrones no viajaron de un punto A a un punto B, sino que cuando se midieron u observaron, en realidad acá solamente se observaron, al final del viaje, se convirtieron en partículas. Cuando salieron eran onda, y cuando se observaron se convirtieron todos en partículas. Por eso es que la Universidad Australiana dice que se han confirmado las predicciones de la física cuántica sobre la naturaleza de la realidad al demostrar que ésta no existe hasta que la observamos. Por eso yo siempre digo que lo único que existe es el observador. Punto. Desde el punto de vista filosófico, decir que existe algo más que el observador es decir que existen dos seres. Eso es una locura. El ser es uno solo. Lo que verdaderamente existe es una sola cosa. Lo único que existe es el observador. Es lo que le da un tipo de realidad holográfica a lo que nosotros vemos. Sí, genera, manifiesta un tipo de realidad, pero esa realidad es un ser en otro, es un ser dependiente, no es una existencia en sí misma. Lo único que existe en sí mismo, la existencia necesaria,
es la del observador, o sea, la de la conciencia. Es la conciencia que observa. Me estoy refiriendo a la conciencia absoluta. Nosotros, como fractales de la conciencia absoluta, también generamos nuestra realidad. Una realidad que solamente existe cuando la estamos observando. Esto es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque si existiera otra cosa, si existiera una sustancia llamada materia, además de la energía, nosotros afirmamos que el ser con mayúscula es energía e información consciente. Pero si yo le agrego otra cosa, materia, es una contradicción directa. No puede haber dos seres, y si hay un ser, no puede haber un no ser. Porque es importante entender que esto que vemos tan sólido no es sólido y se sigue comportando como energía. Mucha gente está salvando su vida gracias a que son conscientes de este principio. Primero, nadie toca nada, eso ya lo expliqué en otros programas, por lo tanto ni siquiera puedo demostrar que esto es sólido. Y además está formado por prácticamente vacío. ¿Cómo puede ser sólido? Nuestros sentidos hacen que yo sienta, tenga la ilusión de que esto es muy duro, muy sólido. Pero la energía nunca se solidifica, nunca. Eso que llamamos materia es un modo de la energía. Es energía lenta, punto. Eso se saca de la ecuación de Einstein. Energía lenta. Pero se sigue comportando como energía. Si no, no funcionaría el efecto placebo, no funcionaría el efecto nocebo. Un paciente que estaba muy dependiente, digamos, muy adicto a un tranquilizante, un ansiolítico llamado Ritalin famoso, que se usa para el déficit de atención. Miren, lo que hicieron fue cambiar el frasquito. Sacaron el Ritalin y le pusieron un frasquito igual, exactamente igual, con pastillas iguales, pero que no tenían nada. Nada. Ahí no había Ritalin. El adicto vino a buscar sus pastillas, como todos los días desesperado, se las tomó, ni siquiera se dio cuenta de que se la habían cambiado, su cuerpo se relajó. Y no solamente no se dio cuenta, sino que siguió adicto a esas pastillas de nada. O sea, desesperado que no le quiten esas pastillas que no tenían nada. ¿Cómo puede ser esto si no somos energía? ¿Cómo se podría hacer esto si nuestro cuerpo, que parece sólido, no se comportara como energía? Se sigue comportando como energía. Y el cerebro es uno de los ejemplos holográficos de nuestro cuerpo, y es muy importante que lo entendamos porque, como se dijo en 1987, el cerebro es un holograma que interpreta un universo holográfico. David Bohm, siguiendo los descubrimientos y siguiendo todos los experimentos de Karl Pribram,
aceptaba que cada parte de la realidad física contiene la información del todo. ¿Se acuerdan que Bohm hablaba de una totalidad, no? Bueno, cada parte de la realidad que le llamamos física contiene información acerca del todo. Eso es holografía. Es como la placa holográfica que yo le saco un pedacito. Ahí había fotografiado una manzana que sale en tercera dimensión. Pero le saco un pedacito, la ilumino con un láser y sale la misma manzana. El pedacito tiene la misma información que toda la placa. Entonces, además de hablar de la totalidad, Bohm llega a la conclusión que tiene que haber otro campo que interpenetra y conecta todo. Lo llamó potencial cuántico. Es exactamente igual a lo que nosotros llamamos el tejido del universo. Exactamente igual. Es lo mismo que Erwin Laszlo denominaba campo akáshico, campo de información. Laszlo lo hizo en homenaje al hinduismo. Para el hinduismo había, como para nosotros, energía e información, prana y akasha. Este es un campo de información que por supuesto está en íntima relación con la energía, no se pueden separar, pero es un campo de información. Es el que guarda la estructura de esta realidad o de la totalidad. Y pone un ejemplo con un gas ionizado, ¿verdad? Es este campo el que le dice a los electrones cómo deben actuar, si no sería adentro cualquier cosa, un caos. Pero no, cuando tengo un gas ionizado, tengo algo coherente. De hecho, es lo que usa Konstantin Korotov para sacar esas fotos tan interesantes del alma. O sea que el electrón sabe lo que tiene que hacer porque accede a la información de ese campo de potencial cuántico. Así de sencillo. Tienen que imaginarse un barco que está en el océano. Desde tierra lo están orientando. Le dicen ahora a babor, ahora a estribor, ahora a tal velocidad. Mediante ondas radio lo dirigen a ese buque. Me pregunto, ¿las ondas radio que dirigen a ese buque le dan la energía? No. Solamente lo dirigen, le dicen lo que tiene que hacer. La energía está en la maquinaria del mismo barco. Las ondas radio llevan información. Y habría muchos ejemplos más sobre esto del campo de información. Que por supuesto si el barco no tuviera energía tampoco funcionaría. La información y la energía en el universo van juntas sin ningún tipo de problema. Entonces cuando nos ponemos a pensar por qué el cerebro actúa tan raro, por qué el cerebro no distingue entre ficción y realidad, por qué para el cerebro es lo mismo una imagen que yo la hice viendo a través de los ojos
es lo mismo que una imagen que yo hice visualizando, y esta es la base de todos los ejercicios Vida 40. ¿Por qué hace eso? Porque el cerebro no distingue entre una cosa que me pasó hace 20 años, dolorosa, y algo hace que la recuerde, un estímulo hace que la recuerde. El cerebro no sabe si yo estoy en aquel momento hace 20 años o la estoy viviendo ahora. Para el cerebro es igual. Si yo tengo un miedo al futuro, para el cerebro es exactamente lo mismo que ya estuviera en ese futuro viviendo ese escenario al cual yo le tengo miedo. Esto y todas las rarezas que puede llegar a tener el cerebro se explican a través del modelo holográfico. El que nos está apoyando aquí es ni más ni menos que Fred Alan Wolf, un físico que además de físico es un gran divulgador, una persona que aceptaba la existencia de los taquiones, pero que ahora definidamente está en el modelo holográfico y pone una cantidad de ejemplos. Cuando ustedes tienen un sueño lúcido, que se dan cuenta que están soñando, pero están viendo otra realidad, Fred Alan Wolf dice: la conciencia circunscrita de ustedes se fue a otro nivel del gran holograma. El gran holograma es el que proyectó la fuente, es el que manifestó la fuente. Lo que pasó en ese sueño lúcido es que ustedes se fueron a otro nivel del holograma, luego volvieron a este. Y no se queda ahí. Dice este físico: el modelo holográfico finalmente desarrollará una física de la conciencia que nos capacitará para empezar a explorar a fondo todos los niveles de existencia del gran holograma. No se olviden que la existencia, si hablamos de holograma, si hablamos de energía, es un ser en otro, no es un ser en sí, pero en lo que a nosotros respecta da el mismo resultado, es muy real. Entonces vamos a poder construir, según Wolf, vamos a poder mapear el gran holograma con todos sus niveles, lo que antes decíamos dimensiones, ahora serían niveles, superiores, inferiores, paralelos. Y les puedo asegurar que no queda mucho para eso. El modelo holográfico es un paradigma que afirma que todas las experiencias, todas nuestras experiencias, sean imaginadas o sean comunes de las que tenemos, se reducen a un solo lenguaje común. No es que el cerebro esté mal, sino que todas las experiencias se traducen a un solo lenguaje común. En holografía se llaman formas ondulatorias, organizadas de acuerdo a principios holográficos. Si quieren, es energía e información, organizadas de acuerdo a principios holográficos. Pero en la jerga de la holografía son formas ondulatorias. ¿Quieren otro ejemplo? Las experiencias cercanas a la muerte, que yo había dicho ya
en un programa que son experiencias subjetivas. Sí, pero ¿cómo las hacemos? Las hacemos proyectando un holograma. ¿Y por qué casi todos ven lo mismo? Porque también hay una conciencia colectiva, hay una conciencia de raza. Entonces, casi todos, no todos ven lo mismo, pero casi todos proyectan el mismo holograma. Un túnel negro con una gran luz adelante, personas de el pasado que ya murieron se aparecen, y mientras está observando la persona el quirófano a veces, y está con la familia que está llorando en otro lugar. O sea, es una experiencia de no localidad holográfica. Y habría más ejemplos que ya los vamos a ir diciendo. Los hologramas son no locales, eso ya lo sabemos. El ejemplo que mencioné el programa pasado de el miembro fantasma, o sea, a una persona le cortan una pierna, pero esa persona puede sentir comezón, puede sentir un hormigueo allí. Eso está sucediendo en el cerebro, pero la persona lo siente allí. Y eso nos habla de la no localidad. Lo cierto es que estas cosas se saben desde hace mucho. El potencial cuántico, que es una denominación de David Bohm, es como que cayó en el olvido. Se empezó todo otra vez. Ahora hablamos de tejido del universo como hipótesis, pero no de potencial cuántico, y allí está lo importante. Y Bohm también hablaba de un orden implicado, que era la totalidad, y un orden explicado, que sería esta realidad fragmentada que nosotros creamos a medida que observamos. De esta manera nos estamos acercando al funcionamiento de nuestro cerebro, de esta realidad, con cosas que se simplifican muchísimo si nosotros concebimos, voy a decir la mente ahora, porque la mente va más allá del cerebro, concebimos la mente como un holograma. El último ejemplo que les cuento lo hizo un neurofisiólogo mexicano. Fue poner a dos personas en dos jaulas de Faraday. Lo expliqué el programa pasado, tal vez, pero quiero que quede bien claro, porque aquí, al ser no local, las distancias no importan. Así que dos personas en una jaula de Faraday, a una se le da un flayazo en los ojos, una luz muy potente en los ojos. El electroencefalograma da una gráfica muy definida, muy visible, y el otro individuo, que no se le hizo nada, no podía escuchar, no podía ver lo que le pasaba al sujeto número uno. El electroencefalograma funcionó exactamente igual. O sea que la mente-cerebro se comportó como entrelazadas entre sí. Lo mismo dice, con todo lo que lo criticaron a Dan Winter,
Para mí Dan Winter tiene cosas muy interesantes. Él dice que con el experimento y con la tecnología de Konstantin Korotov no solo podemos ver el alma, sino que podemos ver el aura del ser humano, y cuando hay dos seres humanos que son afines en cuanto a su energía, ese aura se puede ver cómo juega, pasa por los dos. Es como que comparten una misma aura. Y no importa la distancia porque es no local. Están entrelazados, obviamente, y comparten cosas que viajan a través del potencial cuántico, por lo que podemos decir que están entrelazados. Muy bien, termino diciendo, esto sí sé que lo dije el programa pasado, el programa que viene voy a explicar por qué, que los hologramas que generamos, tanto el gran holograma que generó la fuente, como los hologramas que diariamente nosotros generamos, responden estrictamente a leyes matemáticas, a proporciones definidas. Si no, también sería todo un caos. ¿Okay? ¿Y por qué es importante saber que nosotros generamos toda la realidad? Partes de la realidad de manera inconsciente y partes de la realidad de manera consciente. ¿Por qué es importante? Porque nosotros podemos fabricar la realidad todos los días. Hagan su realidad, dejen afuera las cosas negativas, dejen afuera las cosas oscuras, dejen afuera esas cosas que dan miedo y que hay varios que utilizan para ganar dinero, y hagan su propia realidad. Ustedes todos los días pueden construir su propia realidad. Y lo que queda afuera no existe, y si no existe no me puede atacar, ni me puede hacer daño. Creo que se va comprendiendo la importancia de ser conscientes de que somos energía, somos una modalidad de la energía, que generamos la realidad de manera holográfica y que esa realidad, por supuesto, depende de nosotros. Nos encontramos en el próximo programa del universo y el hombre, tal vez con lo que faltó del cerebro holográfico, que no es mucho, pero vamos a ir con algo mucho más potente. La conciencia también es cuántico holográfica. La conciencia circunscrita del ser humano también es cuántico holográfica. Así que nos vemos en el próximo programa la semana que viene. Hasta luego.